nos encontramos con Fernando Muñoz Miño. Ya habíamos conversado contigo el día de las elecciones del domingo 7 de febrero, historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en investigación en sociología política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, con muchos otros estudios. Tu análisis crítico en este programa importante para conversar sobre la candidatura de Andrés Arauz, este escenario que ya se va asentando. Ya se va asentando para la segunda vuelta. Fernando, ¿veías este escenario de disputa política por un segundo puesto era previsible o es algo que nos agarró, nos tomó de sorpresa a los ecuatorianos y ecuatorianas? Buenos días, Fernando. Buenos días, Jorge. Buenos días, Luisana. Muchas gracias por la invitación. La verdad, siendo absolutamente sincero, creo que era un escenario que no se esperaba de tal manera, ¿no? O sea, creo que la presencia de 16 candidaturas daba cuenta de que iba a haber una fragmentación de la votación, pero un escenario tal como el que está, de que se están peleando el segundo puesto para el balotaje, creo que era lo que no se estaba esperando, al menos en las dimensiones que acabamos de ver, ¿no? Creo que lo que bien ha comentado anteriormente Silvia Bonilla sobre todo lo que está pasando en el CNE también es algo inusitado. O sea, yo lo ponía la otra vez en redes sociales. Creo que es seguramente la gestión del CNE la más polémica de los últimos 40 años, por decirlo menos, o desde el inicio del Tribunal Supremo Electoral en los años 40, donde no ha habido este momento de tanta incertidumbre política de lo que va a pasar, ¿no? Que creo que la situación se agrava aún más cuando sí, ha habido tantos problemas en la organización del proceso electoral desde el inicio, lo cual tristemente quita legitimidad democrática al proceso, ¿no? Y que sigue aumentando un clima de incertidumbre social, de incertidumbre política, que no sabemos realmente hacia dónde va a terminar. O sea, es como que con la proclamación de resultados uno puede decir, bueno, ya, parece que Lasso pasa a la segunda vuelta, pero realmente con el anuncio de las movilizaciones, las marchas pacíficas en apoyo del candidato de Pachacutic, no se sabe exactamente qué puede pasar. Entonces creo que es un escenario un poco de incertidumbre y no creo que nadie lo esperábamos de esta manera, ¿no? Entonces sí, o sea, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y es que la única certeza que aparentemente se tiene en este proceso electoral es que el candidato Andrés Arauz irá a la segunda vuelta para disputar la presidencia de la República, a pesar de este tema de lo que sucede con la Fiscalía de Colombia y estas estrategias, parte de las disputas por llegar a la administración del Estado. Ahí hay unas disputas de los poderes económicos, de la representación política y también simbólica en Ecuador. Pero hay un hecho casi concreto que es, o legal, que es Andrés Arauz se encuentra ya para la segunda vuelta. Vamos de lleno a esta conversación y es, Andrés Arauz luego del domingo 7 de febrero parecería que ha intentado incorporar a ese electorado a partir de su discurso y de su agenda, la ampliación de la agenda de Andrés Arauz, pero que no necesariamente sería de la Revolución Ciudadana o incluso de Centro Democrático. ¿Cómo has visto esto, Fernando? Porque, claro, hay un candidato que llega hacia las elecciones del 7 de febrero, pero hay un candidato que debe fortalecerse para la segunda vuelta y que ha dado declaraciones en ese sentido. Está en este momento en Estados Unidos buscando el voto de los ecuatorianos y ecuatorianas migrantes. Ha hablado de feminismos, de ambientalismo, de animalismo. ¿Cómo ves esta segunda vuelta para Andrés Arauz? Bueno, creo que ustedes lo han mencionado muy bien. La votación del 7 de febrero nos muestra el voto duro de la Revolución Ciudadana y del correísmo, digamos. Es lo que muestra que finalmente, si comparamos con la votación de la Consulta Popular 2018 y las votaciones del 2019, las elecciones locales, podemos ver que el crecimiento, el voto duro del correísmo está en una onda del 30%, y lo que se ha llegado muestra un crecimiento relativamente limitado, ¿no? Finalmente se ha reafirmado las bases, las personas que han votado, creo que por Andrés Arauz, ya sea por una posición, digamos, de transferencia por el voto correísta, es decir, no votan por Andrés Arauz por ser el ungido de Rafael Correa,
Otro voto creo que es un voto antilazo, o sea, en lógica de voto útil, digamos, y también hay un voto creo que fue fuertemente antineoliberal que reconoce la propuesta de Andrés Arauz una alternativa frente a la aplicación de las medidas de recorte que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, como bien dicen, hay que crecer, porque eso, si bien es una votación importante, es del 30% de la votación, no es suficiente para llegar a la presidencia de la República. La pregunta es hacia dónde crecer. Creo que ha habido una estrategia en algunos de alguna manera un poco mejor trabajada, que tiene que ver precisamente con esta conquista del electorado, por decirlo de alguna manera, progresista, que se vincula por lo menos con estas dos agendas, grandes agendas que han mencionado, por un lado la agenda ecologista y la agenda feminista. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene realmente Andrés Arauz, teniendo la sombra encima todavía de Rafael Correa, de convocar este electorado, que es un electorado que se ha visto realmente herido en la mayoría de casos por lo que sucedió, cómo se llevaron estas agendas durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es como, ¿de qué sirve? Y eso lo vimos desde el inicio de la campaña, ¿no? Cuando Andrés Arauz en la presentación de la candidatura se denominó a sí mismo y llamó el proyecto político un proyecto feminista y ecologista. No basta con simplemente denominarse de esa manera, asumir esas características, si es que no existen acciones concretas que demuestren aquello. Creo que un guiño interesante fue estas declaraciones que también se dieron luego de la primera vuelta, de decir, bueno, Rafael Correa, bueno, claro, en el marco de la primera vuelta, Rafael Correa, no puedo hablar por Rafael Correa no puede hablar por mí. Eso, digamos, en el marco de lo que hemos visto de cómo funciona la Revolución Ciudadana o el campo de la Revolución Ciudadana, es bastante. Es bastante, pero tal vez es insuficiente, porque uno dice, bueno, puede ser que está diciendo ahí, pero ¿quién va a gobernar realmente? O sea, es que finalmente, en la entrevista también que la subieron luego de la primera vuelta, en la que hablaba de su animalismo y todo, recibió también muchas críticas, porque finalmente el asumir estos argumentos generales, de decirse a sí mismo aliado, por ejemplo, o un aliade, no es suficiente cuando se dice y se le reclama, bueno, si no pone la cara frente a las declaraciones misóginas de Rafael Correa, las declaraciones de turno de Rafael Correa. Entonces la pregunta ¿es suficiente estas declaraciones? Porque si uno revisa, por ejemplo, el plan de gobierno 3.0, porque es una cosa que hay que reconocer en el proceso de campaña de la Revolución Ciudadana, es que han ido, entre comillas, mejorando el plan de gobierno con los aportes, con la lógica que utilizaron del Wikiplan, por ejemplo, de recibir sugerencias de parte de la ciudadanía y todo. Tenemos unos planes que se van mejorando. Uno ve esos planes y encuentra en el campo del ecologismo y en el campo del feminismo propuestas interesantes, pero tal vez en la agenda más radical de las organizaciones que militan en estas causas insuficientes. O sea, es como que en el ecologismo se habla, por ejemplo, de justicia ecológica, se habla de transición energética, se habla de remediación o del cambio climático, por ejemplo, pero no se habla de antiextractivismo, por ejemplo, que es el núcleo, digamos, de la agenda ecologista ecuatoriana. O en el caso del feminismo se habla de una economía de los cuidados, que es algo que creo que es muy importante, que tal vez de una perspectiva más estructural a los problemas de la agenda feminista. Pero una cosa tan importante como, por ejemplo, el derecho a decidir no se menciona siquiera. Entonces, ¿va a ser suficiente estas propuestas que sí trabajan el tema de la agenda de ecologista y feminista, pero no con los términos y las gramáticas que las organizaciones sociales vinculadas a estos campos en Ecuador lo hacen? ¿Va a ser suficiente para convocar electorado? Puede que sí, puede que no. Yo diría, puede que no. Lo que podemos ver más allá de las propuestas e incluso de las declaraciones es como en la práctica está haciendo una política que sea diferente, que sea ecologista y que sea feminista. En esto creo que hay avances, pero también retrocesos. Sí, y en ese sentido, ¿le bastará a Andrés Arauz ser la figura para las elecciones, para poder generar una nueva agenda? Porque digo, el acumulado político de Andrés Arauz no se encuentra ahí, en tanto a que en su historia ha demostrado que ha sido como un resultado de la educación, de la excelencia, de la tecnocracia, ¿no es cierto? Pero no hay detrás de él un acumulado político que le dé a generar como un desequilibrio para modificar la agenda de la Revolución Ciudadana. Y esto te lo hablo porque
este partido y este movimiento político de pensamiento ha estado en constante disputa. Desde su creación. Desde su creación se encontraban organizaciones sociales, por ahí estaba la figura incluso del expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Hubo un momento de la Revolución Ciudadana, pero luego cambió y ha estado en permanente, es un movimiento en permanente disputa. Andrés Arauz tiene suficiente fuerza, tiene relaciones de poder como para establecer una nueva agenda política, fortalecerla, o lo que llega es una figura al gobierno como lo llegó Lenín Moreno y no podrán sostener esa agenda política para poder generar la política pública en Ecuador. Es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que esta perspectiva de entender el proceso de la Revolución Ciudadana como un proceso por etapas es muy importante, ¿no? Porque podemos ver en un primer momento esta lógica de trabajo coalicional, en donde Alianza País era una plataforma de diversas organizaciones y colectivos, ¿no? Fue cuando se intenta institucionalizar y centralizar que empiezan a salirse las organizaciones, los fundadores incluso de Alianza País, y luego vemos cómo se va volviendo algo más monolítico, a pesar de que nunca en sí mismo la Revolución Ciudadana fue monolítica, porque es muy heterogénea, o sea, ahí convergen personas de trayectoria marcada de izquierda, pero también personas con trayectoria conservadora y de derecha, entonces uno dice, es una cosa muy heterogénea. Es importante ponerlo así, es como Andrés Arauz tiene en sí mismo la capacidad de disputar la correlación de fuerzas al interior de la Revolución Ciudadana. Puede que sí, y yo creo que una muestra de aquello es lo que hizo Lenín Moreno, por ejemplo. O sea, él pudo cambiar tal vez para un escenario no deseado de parte de la propia Alianza País, digamos, la correlación de fuerzas, cuando en ejercicio del poder, porque una cosa es tener la banda presidencial finalmente. O sea, una cosa es hacer campaña y otra cosa es ya ser presidente de la República. Con la banda presidencial pudo dar el viraje hacia la derecha finalmente y romper. No fue ni importante que él no tuviera la trayectoria con organizaciones sociales, no, o sea, finalmente buscó los grupos que le apoyaban, que eran unos grupos de derecha algunos, pero también algunos con la esperanza de una descorreización por izquierdas, que creo que finalmente no se dio, pero pudo dar el viraje. Yo diría, hay una posibilidad en el sentido en el que hay que reconocer el proceso, cómo se fue armando también UNES, ¿no? Unión por la Esperanza, que es nuevamente termina siendo una lógica de pequeñas organizaciones y plataformas pequeñas, o sea, de 20 personas, pero de 20 personas en diferentes lugares del país. O sea, es como que uno ve, como por ejemplo en las campañas que realizaron, me pongo a pensar Esmeraldas, por ejemplo, donde no es simplemente un centro democrático, fuerza, compromiso social, sino son organizaciones de base, pequeños colectivos que se pegaron a la campaña. Y son pequeños colectivos que lograron posicionar candidatos dentro de la campaña también. Y eso es interesante porque a pesar de que Arauz, yo creo que llega finalmente, no tengo el conocimiento directo de decir, sí, Rafael Correa le ungió, simplemente él dijo, es él, probablemente fue así, a pesar de que él haya sido, digamos, su candidatura haya sido decidida por Correa. Finalmente hay otras candidaturas que llegaron producto de este trabajo de las organizaciones, pequeños colectivos que están adentro, y que hay gente que entró ahorita a la Asamblea Nacional precisamente por parte de esos espacios. Entonces, yo espero que estos años de estar fuera del ejercicio del poder, del ejercicio del gobierno, en la oposición, haya servido para entender que una de las potencias que tuvo en su momento Alianza País, en el primer momento de la Revolución Ciudadana, fue el trabajo con ciertas organizaciones sociales. Es la diferencia, y lo menciona Pablo Stefanoni respecto al caso boliviano. El MAS finalmente tiene una relación con las organizaciones sociales mucho más cercanas que lo que tuvo en su momento Alianza País. Tal vez ese es el momento para recuperar y volver a tejer aquello. Y en función de eso tendrá la capacidad de disputar. Si gana la presidencia de la República, ya tiene un recurso extra, que es la banda presidencial, el ejercicio, o sea, porque somos además, el Ecuador es un país presidencialista, tiene esa capacidad donde el presidente tiene mucho poder. Entonces, llegar a la presidencia abre la posibilidad de negociar finalmente. Y esta distancia que creo que de manera muy discreta, muy tibia está tomando Andrés Arauz respecto a la figura de Rafael Correa es posibilitante. Que es simplemente un recurso retórico, no lo sabemos todavía, lo veremos después. Sin embargo, yo creo que si es que llega a ser gobierno, hay la posibilidad de ver en la composición del gabinete hasta qué punto se está transformando estas correlaciones de fuerzas. A priori puede que sí que funcione, pero es algo que no podemos adelantar.
Sin embargo, Fernando, con todo lo que acabas de decir, creo que siempre nos hemos centrado un poco en pensar y en reflexionar sobre la sombra que representa Rafael Correa sobre Arauz, ya sea como el ungido, ya sea como la razón por la cual tiene un voto duro, pero ¿qué hay de la sombra de Rabascal? Yo quisiera preguntar eso porque, como tú dices, ¿no? Ya una cosa es ya teniendo la banda presidencial encima, una cosa es ya siendo poder, pero también está, digamos, Rabascal, que si cuestionamos o si nos sorprendemos de que Arauz asume estos discursos hacia animalistas, feministas, como para captar un nuevo voto, pues sabemos que Rabascal no lo está asumiendo, sabemos que Rabascal no está compartiendo eso y en sus declaraciones individuales ha dicho precisamente ni siquiera, o sea, decíamos, ¿no? De que tal vez hay unos conceptos insertos en los planes de gobierno que son insuficientes para las organizaciones que militan, ya sea en el feminismo, en el ecologismo y todo. Sin embargo, si nos ponemos en la figura de Rabascal, Rabascal sí es más radical, pero hacia irse en contra, por ejemplo, del derecho a decidir. Entonces, ya de alguna manera hemos hablado de la sombra que representa Correa, pero ¿cuál es la representación de la sombra de Rabascal? ¿Cómo la analizarías tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una excelente pregunta. Yo creo que la figura de Rabascal no ha sido analizada lo suficiente. O sea, Rabascal creo que, por un lado, resulta mejor candidato que Arauz. O sea, es un mejor candidato porque sabe manejarse mejor en medios, por ejemplo. Tiene, bueno, tal vez su experiencia como comunicador es interesante. Tiene mayor trayectoria política que Arauz también. Sin embargo, en efecto, sus vinculaciones tienen que ver con grupos empresariales, con grupos económicos de la costa y con grupos conservadores de la sierra también. Entonces es como que chuta. Ese es se busca con ese binomio tal vez del típico equilibrio regional, alguien de la sierra, alguien de la costa, pero también es como que una pieza segura que uno ve. O sea, Arauz no resulta, a pesar de haber sido parte de la administración de Rafael Correa, no resulta una figura tan conocida como Rabascal en sí mismo lo fue, y que está vinculado más bien a ese, por decirlo de alguna manera, correísmo duro. Entonces es una pieza que representa más bien el correísmo duro antes que el propio Andrés Arauz, ¿no? Es un candidato que creo que tiene esa fortaleza y que, claro, el problema es que tiene, y no ha tenido problema en decirlo, sus posiciones morales y también económicas frente a temas como la agenda ecologista y la agenda feminista muy clara. ¿Cuál es la cosa que aquí creo que hay que observar? Y es algo que decían finalmente cuando se hablaba sobre el papel del vicepresidente en el Ecuador. La estructura actual le da un papel subordinado al vicepresidente que se circunscribe a reemplazar en caso de ausencia temporal o definitiva al presidente. Y todas las funciones que el presidente quisiera encomendarle. Entonces, en ese sentido, y lo decían desde hace mucho tiempo, desde los 90, es como que el vicepresidente se vuelve de cierta manera un conspirador a sueldo, o sea, porque es como que siempre va a querer llegar a ser presidente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la cosa que creo que aquí es importante? A pesar de que sea una figura, entre comillas, oscura para los intereses progresistas, ¿no? Él representa, creo que, una visión conservadora del progresismo, aunque muestre esa contradicción, finalmente dependerá de Arauz el poder que le da, ¿no? O sea, es como que podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó con Lenín Moreno y Glass. Le retira las funciones y le retiras las funciones y sigues recibiendo sueldo, pero puedes hacer muy poco. Administrativamente hablando, lo que puedes hacer políticamente es otra cosa, ¿no es cierto? Y ahí tal vez reside la amenaza posible para una posición mucho más radical, progresista del propio Andrés Arauz frente a esta agenda. Puede ser que simplemente sea una figura que esté observando para que no se salga del papel que se le otorga. Puede que sea eso, pero ya depende mucho de la capacidad política y estratégica de Andrés Arauz de, en un sistema presidencialista, hacer prevalecer, digamos, su posición como presidente frente a un vicepresidente cuyas funciones constitucionales sean únicamente reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva. Entonces yo creo que ahí depende muchísimo de esa habilidad, la habilidad de, si es electo Andrés Arauz, de manejar el juego de alianzas dentro del propio espacio de la Revolución Ciudadana hacia afuera, y creo que hacia afuera es fundamental, eso es clave si es que quiere gobernar el país en la situación de crisis en la que nos encontramos, y ojalá esas alianzas sean del campo del centro a la izquierda, no del centro a la derecha. Claro, pero y ahí hay una evidencia como muy concreta, que es la votación mayoritaria en la primera vuelta de Andrés Arauz, de Centro Democrático UNES, se da en la costa ecuatoriana. Y es de esa misma costa ecuatoriana que tengo la referencia, por ejemplo, está
el hermano de los hermanos Alvarado, Humberto Alvarado, de candidato a la Asamblea Nacional. Está la figura que nombró Luisana de el señor Rabascal. Entonces, como que la votación y la tendencia de esta pugna interna que ha existido y existe en este partido, en este movimiento político, está generando una tendencia y está generando un peso político de legitimidad hacia quien va a gobernar. Entonces, sí, nuevamente recalco, sería de preocupación el que no se evidencie estas figuras políticas que no han estado presentes. Y ahí también otro punto de análisis. En el cierre de la campaña del señor Andrés Arauz en el Parque del Arbolito en la ciudad de Quito, se evidenciaron figuras nuevas, porque esa ha sido parte de la estrategia del discurso político. Estuvo la señora Paola Cabezas, estuvo Jairén Noriega, estuvieron principalmente incluso mujeres. Sí. Pero no estuvieron, por ejemplo, asambleístas de la Revolución Ciudadana que se encuentran en el exterior, en México, que se encuentran en Venezuela, no han hablado. Pero a pesar de que no han hablado, y quizá ahí tu punto de vista, Fernando, estas figuras que no han hablado continúan ahí en la Revolución Ciudadana, en Centro Democrático. ¿Cuánto peso todavía tienen en la toma de decisiones y en la dirección de un futuro gobierno? Yo creo que justamente si se analiza este carácter heterogéneo que ha sido la marca de nacimiento de la Revolución Ciudadana, se puede ver que precisamente estos cuadros duros del correísmo, que representan, creo que un progresismo de un cuño más conservador, tal vez más tecnocrático, están ahí presentes y no van a dejar, al igual que cuadros más abiertamente de derecha y conservadores, no van a dejar ese espacio. El problema es, y es lo que habría que ver, cuál es la capacidad de disputa al interior. O sea, es eso. O sea, creo que en política vemos que en cualquier espacio político hay siempre esta disputa entre diferentes facciones. Nada es monolítico, nada es blanco o solo negro, no en absoluto. Y creo que la Revolución Ciudadana muestra eso. Que el cierre de campaña haya cerrado precisamente con la presencia de estos nuevos rostros, como tú bien mencionas, Jairén Noriega, Paola Cabezas, que a mí me parece que representa más bien el correísmo más tradicional también, pero por ejemplo Jairén es algo totalmente diferente, una persona que la ha disputado adentro de una manera con mucha fuerza, pero también con dificultades al interior. O Paulina Bercurter, por ejemplo, o sea, muestra precisamente una diversidad que reside dentro de la Revolución Ciudadana. Lo importante es que precisamente esta facción más progresista, más feminista, más ecologista, tenga la capacidad de disputar hacia el interior y disputar con el apoyo y con la articulación de actores fuera del campo de la Revolución Ciudadana. Porque si nos ponemos a pensar, gana en el escenario, gana Arauz, no tiene suficientes asambleístas para poder gobernar. Hay que trabajar y crear puentes. Y la pregunta es, el bloque de la Revolución Ciudadana, que es el principal bloque, la primera minoría, por decirlo de alguna manera, de la Asamblea, ¿con quién va a negociar? ¿Va a negociar con el Partido Social Cristiano como lo hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa? ¿O va a negociar con Izquierda Democrática o con Pachacutic? Entonces, ahí yo creo que en un escenario de una posible ganancia de la Revolución Ciudadana, también depende de las organizaciones del centro a la izquierda que tienen ahora representación parlamentaria, saber jugar ese elemento a su favor para incluso desde su perspectiva, desde su posición, poder empujar al proyecto más hacia la izquierda. Si hay una cosa de no reconocer a la Revolución Ciudadana, lo que van a hacer es que finalmente la Revolución Ciudadana, voluntaria o no voluntaria o involuntariamente, va a recurrir a los aliados territoriales, los caciques provinciales para lograr las votaciones que necesita. Entonces, hay una disputa ahí pendiente que no hay que pensar que simplemente por el discurso ya está ganada la batalla dentro del campo del progresismo y del centro a la izquierda. O sea, hay una disputa que hay que darla dentro del espacio de la Revolución Ciudadana y desde afuera también. Como para finalizar, hay una pregunta que nos llega desde la redacción de Guambra y creo que es muy pertinente sobre ¿cuál será en estos momentos la reconfiguración? Para cerrar, Fernando, sabemos que estás con otras actividades. ¿Cuál será la reconfiguración del neoliberalismo frente a estas disputas de los partidos? Porque el discurso de ayer de Yacu Pérez en la rueda de prensa de desmarcarse de la derecha de Guillermo Lasso no es casual y no es individual. Porque hay un capital, nuevamente, simbólico que tiene el movimiento indígena, por lo tanto también Pachacutic, que llega a la Asamblea Nacional y que va a legislar
que si es que en estos momentos se seguía poniendo en duda de la alianza con Guillermo Lasso, que no es individual y que tiene ese capital simbólico, se va marcando una línea de la izquierda o del progresismo hacia la segunda vuelta. ¿Se va a poder sostener esta tendencia de izquierda no solo en la segunda vuelta, sino ya en los primeros meses de la legislatura, de la Asamblea Nacional y de la presidencia? ¿O va a tener esta reconfiguración el neoliberalismo, los partidos de centro derecha, de derecha, incidiendo hacia el gobierno, que es lo que pasó con Lenín Moreno en los primeros 6 meses, los primeros 4 o 6 meses, que pudo llegar incidir por esta ausencia de base política para poder gobernar? Ahí es bien complicado no adelantarse a este escenario, pero hay dos elementos que creo que son importantes para pensar posibles escenarios. El primero es el escenario de crisis social, económica, sanitaria, política en la que nos encontramos. La crisis da origen siempre a soluciones, creo que alternativas, pero que pueden ser radicales hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? O sea, es como que en este punto, por ejemplo, la agenda antiextractivista ha perdido peso en el imaginario porque en medio de la crisis económica se dice, bueno, si no explotamos petróleo, si no explotamos las minas, ¿qué hacemos? No, la crisis se vuelve una coordenada importante para pensar. Y en este sentido, creo que hay una posibilidad de demostrar que la crisis sanitaria nos ha mostrado la gran dificultad del neoliberalismo de administrar la vida, ya, sino más bien de construir una tanatopolítica, una política de la muerte, que lo hemos visto en Guayaquil, por ejemplo, en el peor momento de la pandemia. Eso yo creo que es algo que ha movido a que el Partido Social Cristiano retroceda en Guayaquil, por ejemplo, frente a otras fuerzas dentro, como la propia de Revolución Ciudadana en la parte parlamentaria. Es un elemento que hay que considerar. Puede ser una oportunidad para esto, pero también oportunidad para discursos de ultraderecha, como hemos visto en el aparecimiento de fuerzas que se han pasado del libertarianismo hacia casi el fascismo. Eso es bien importante considerar. Entonces hay posibilidades de esa naturaleza. Y la otra es que al menos en la Asamblea podemos ver que llegan 3 partidos como las principales fuerzas políticas, UNES, Pachacutic y Izquierda Democrática, y llegan con una representación que es un bloque mayoritario del centro a la izquierda, al menos teóricamente, pensando que son socialdemócratas, una matriz plurinacional y la matriz nacional popular. Y la pregunta aquí es, ¿los asambleístas van a responder a un proyecto nacional o van a responder a sus lógicas particulares, provinciales, como ha sido siempre el caso de Pachacutic, por ejemplo? Pachacutic la va a tener difícil porque nunca ha tenido la capacidad de articular en clave de un proyecto nacional, porque es un partido que tiene la capacidad de articular por su potencial local. Ahora, ¿cómo va a ser Salvador Quispe como cabeza de la Asamblea de Asambleístas Nacionales de Pachacutic coordinar el bloque, por ejemplo? ¿Tendrá esa facultad? Porque que sea Pachacutic doctrinariamente un partido de centro a la izquierda no significa que sus asambleístas lo sean, por ejemplo. Y lo mismo pasa con Izquierda Democrática. En Izquierda Democrática uno ve cuadros nuevos y cuadros históricos de la Izquierda Democrática antes de que desaparecieran. Entonces la pregunta es, ¿van a responder orgánicamente con una posición ideológica? Y lo propio con la Revolución Ciudadana en su gran heterogeneidad. Entonces creo que estos dos elementos, la crisis y la ausencia de un proyecto político nacional en Asamblea Nacional, van a determinar y van a abrir la posibilidad de que en efecto se pueda construir una alternativa al neoliberalismo, una alternativa ojalá del centro a la izquierda, con el bloque que es más o menos como el gran bloque progresista de la constituyente, algo así se podría pensar, ¿no? O por el contrario, en la negociación terminarán rescindiendo los intereses frente a posiciones más conservadoras, más de derecha, más neoliberales, frente al miedo, por ejemplo, en la lógica de correísmo, anticorreísmo que sigue articulando la política actual. Sí, a mí, digamos, me quedaba como una última duda, ya como también ya estamos pasados del tiempo, planteando justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Realmente se va a superar, tú mencionabas a Pachacutic, si es que se van a responder a un proyecto político nacional. Pasa exactamente lo mismo con UNES. Hace un rato lo decía Jorge, ¿no? O sea, ¿quiénes están en este momento? ¿Quiénes van a ocupar las curules? Pero entonces la ganancia que se obtuvo, digamos, la votación que se obtuvo para estos movimientos identificados más de centro izquierda, ¿se puede hablar de un voto realmente en contra de la derecha? ¿Se puede hablar de una pérdida de la derecha?
o como tú estabas diciendo, es algo que no lo vamos a saber sino hasta cuando ya estén en el ejercicio del poder? Yo creo que hay que reconocer primero que en efecto, y yo creo que políticamente hay que sostenerlo de esta manera, los resultados de la primera vuelta y en la Asamblea Nacional muestran una gran derrota de la derecha. Eso es importante reconocerlo. Sin embargo, ahora, y eso es como un comentario así anecdótico, muchos amigos me decían, bueno, en primera vuelta sí voy a votar por quien yo quiero votar, en la segunda tocará votar por Arauz, por un voto, o sea, anti-neoliberal, ¿cierto? O sea, es como que yo creo que vamos a ver en la segunda vuelta precisamente qué va a pesar más al momento de los votantes. Sobre todo, pensaría que aquellos que confiaron en el voto en Yacu Pérez, por ejemplo, si es que Yacu Pérez no pasa a la segunda vuelta, ese cuerpo de votantes le va a tocar decidir qué le pesa más, el anticorreísmo o una posición del centro a la izquierda. Y en función de eso, que ni siquiera es del centro a la izquierda, lo corrijo, una posición antineoliberal, y eso lo conversábamos con Alejandra Santillana, que decíamos, bueno, parece que el Ecuador más bien tiene una posición antineoliberal que no necesariamente es una posición izquierdista, necesariamente. Entonces, yo creo que esas dos grandes clivajes van a ser los que los votantes, sobre todo progresistas del centro a la izquierda, van a tener que decidir en el momento de dar su voto en la segunda vuelta. ¿Qué pesa más? ¿Una perspectiva correísta, anticorreísta o una perspectiva neoliberal o antineoliberal? En ese sentido, yo diría, si pasaría Yacu Pérez, él tiene más posibilidades de ganarle a Arauz. Yo creo que ahí hay una posibilidad de crecimiento, no solo por izquierda, sino también por derechas. Eso no hay que dejar de verlo. Y en el caso de Arauz, la tiene cuesta arriba, porque finalmente hay un grupo de que puede tener coincidencias en el discurso antineoliberal. Sin embargo, el peso del anticorreísmo va a ser definitivo, en el que dice, prefiero anular antes que darle el voto a un correísta. Entonces yo diría, dadas las circunstancias y la debilidad de la derecha, hay grandes posibilidades que una opción nacional popular, de izquierda nacional popular, que es la Revolución Ciudadana, haga gobierno. Sin embargo, todo está por verse en este escenario de profunda incertidumbre que estamos enfrentando actualmente. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedan y vamos a seguir conversando. Este ejercicio de conversaciones, de análisis crítico, nos fascina, nos encanta, nos emociona. Es necesario, pues. Se nos corre el tiempo muy rápido. Sí, y finalmente los resultados no serán los que se den en la siguiente vuelta electoral. Los resultados serán los que se den meses después, justo en la agenda de administración política, tanto de la Asamblea Nacional, cuando priorice algunas leyes y otras no, otras las archive, las deje por ahí, genere sus propias contradicciones, y lo mismo con el Ejecutivo. Ahí es cuando nuevamente se verá como este tema de la participación, principalmente desde los colectivos, las organizaciones, las comunidades. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo para ti.